Muy buenos días, Iglesia Renuevo y todos aquellos que nos ven el día de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Una vez más estamos buscando la presencia del Señor y a través de las enseñanzas y las prédicas nos vamos acercando más a Él y nuestro crecimiento en la vida espiritual avanza. El día de hoy tengo un tema que sentí en mi corazón compartirles y se titula Cristianos en Victoria. Cuando hablamos de un cristiano en victoria, no nos referimos a alguien que no pasa por pruebas o no tiene ninguna tentación, sino de aquellos que a pesar de sus limitaciones han aprendido a confiar en Dios y van saliendo victoriosos en todas aquellas etapas que pasan en su vida. Todos en nuestra naturaleza humana somos débiles, pero no todos estamos conscientes de esa debilidad o la reconocemos. Esto es debido al orgullo que hay en el corazón del hombre. El estar consciente de nuestras debilidades nos hace buscar a Dios en oración, en ruego y en acción de gracias. Eso nos hace fuertes en nuestro ser interior. El ser humildes y reconocer que necesitamos de Dios, Dios cambia nuestra debilidad en fuerza, en fortaleza. Por eso es que cuando nosotros decidimos buscar a Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos buenos y en todo momento, nos vamos a encontrar que la fuerza está en Dios, no en nosotros. Y por eso Dios nos ha extendido sus brazos, nos ha llamado a la comunión con Él, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, ni que el ser humano viva apartado de Él, sino que de continuo tenga una relación íntima con su persona. Quiero que leamos 2 de Corintios 12:9. Esto nos confirma lo que yo he estado diciendo. 2 de Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo, él enseñaba que este es un principio en la vida de todo cristiano. Cuando él estuvo delante del Señor en debilidad y rogando a Dios para que una prueba que había en su cuerpo fuera quitada, Dios le contestó con estas palabras y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo lo entendió, porque al comprender que tenía que seguir buscando a Dios, esa búsqueda le fortalecía. Esa presencia de Dios le hacía fuerte y ya no dependía de que si había una respuesta a su petición o no, sino que su comunión con Dios aumentaba y cada día se fortalecía más en él. Entonces, un cristiano en victoria es aquel que entiende que en sí mismo es débil, pero que en Cristo tiene todo el poder. Ese es un cristiano en victoria. No es alguien que no pasa por problemas, no es alguien que no es tentado, no es alguien que no tiene debilidades, sí, las tiene, pero que ha confiado en Dios, ha creído en fe y esa fe le ha llevado a ser fortalecido en el Señor. Quiero que veamos 1 de Corintios 15:57. 1 de Corintios 15:57 dice así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo estaba consciente y enseña en esta parte que demos gracias a Dios, porque dice que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere la victoria en la vida cristiana, si usted quiere ser un cristiano victorioso, tendrá que buscar siempre la presencia del Señor, porque en nosotros mismos no tenemos esa fortaleza, pero Dios sí nos la va a dar cuando le busquemos a Él. En Cristo está la victoria. A Dios gracias, decía el apóstol. Entonces nuestra confianza está siempre en Dios. Quiero poner un ejemplo de David, antes de ser rey, ¿verdad? Que era un jovencito, todavía él no había conocido las batallas del pueblo de Israel, y él sabía que no era fuerte cuando fue a enfrentar al gigante. El gigante era un hombre de 3 metros de estatura, era un soldado preparado para la batalla. Y David sabía que él no le podía ganar por sí mismo, pero sí estaba convencido que así como Dios lo había librado de un oso, lo había librado de un león, también lo podría librar de este gigante. Y decidió poner toda su confianza en el Señor. Y quiero que veamos 1 Samuel 17, del 45 al 46, donde él dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de toda la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué preciosas palabras. Qué declaración de fe más contundente. Yo vengo a ti, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En qué nombre vienes tú? ¿En qué nombre te presentas a la batalla? ¿En qué nombre respondes a las pruebas? Si tú vienes en el nombre del Señor, como dijo David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ten por seguro que la victoria está dada. Pero si tú vienes en tus propias fuerzas, vienes en la carne, solo la derrota te podrá esperar. Y entonces le dice David: yo represento al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hay de aquel que provoca al Señor. Hay de aquel que se mete con el pueblo de Dios. Hay de aquel que no entiende que más poderoso es el que está con nosotros que los que están en el mundo. Y luego cuando él le dice: Dios te entregará en mi mano. Y cuando termina de hablar dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué preciosas palabras. Qué bueno sería que en Guatemala se dijera: toda la tierra de Guatemala sabe que hay un Dios en la iglesia cristiana. Que todas las personas pudieran comprender y entender: el Dios de los cristianos es un Dios poderoso de veras. Es un Dios que da la victoria a aquellos que creen en Él. Entonces podemos glorificar a Dios como lo glorificó David, teniendo fe en la batalla, teniendo confianza en Dios a la hora de las pruebas, para que la gente que nos mira diga: él tiene fe, ella tiene fe, ha creído en Cristo, ha creído en Dios y Él le ha liberado. Entonces podemos ver que si nuestra confianza está en el Señor, la victoria es segura. Ahora, un cristiano en victoria se mantiene firme siempre en el Señor.
La palabra firmeza significa que cuando nos enfrentamos a un enemigo, o al pecado, o a una adicción, o a un problema, o a una enfermedad, o a una situación difícil, podemos estar de frente, cara a cara, y recordarle a eso que viene contra nosotros qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estar firme es estar en pie de lucha, y cuando venga lo que venga, nosotros podamos decir, así dice la palabra del Señor. No entrar en pánico, no entrar en miedo, no en temor, uy, me voy a morir, no. Aún Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros tenemos que estar en fe, parados de frente, y confrontar cualquier cosa que se le presente al cristiano. Quiero que leamos también Romanos 8:37, y dice lo siguiente: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cuáles son estas cosas de que Él está hablando? Lo que acabamos de decir. Lucha contra el enemigo, contra el pecado, contra adicciones, contra problemas, contra enfermedades, situaciones difíciles de resolver. Entonces, ante todas estas cosas, dice la palabra de Dios que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, yo encuentro algo bien importante en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de los Efesios, algo bien interesante que Dios hace y dice. Y quiero llamar la atención a esto porque 3 veces el apóstol está hablando de lo mismo. Cuando les habla, ¿verdad?, de la armadura de Dios, en el versículo 11 les dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una vez. Luego en el 13 les dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y acabando todo, estar firme. Es la segunda vez. Luego en el 14 les dice: estad pues firme. La tercera vez. Cuando Dios repite 2 veces algo en su palabra, es que tiene por seguro que lo va a hacer. Pero cuando 3 veces lo dice, lo da por sentado y lo deja establecido, que así va a suceder siempre. Por eso es que la Biblia nos dice: estad firme, estad firme, estad firme. Todo cristiano en victoria se para ante el enemigo como lo hizo David. El gigante era mucho más grande que él. Él sabía que no lo podía vencer solamente, ¿verdad?, con lo que él era, porque era una persona pequeñita a la par de ese hombre. Pero él no se paró ahí con sus propias fuerzas. Él se paró, estuvo firme diciendo: yo vengo aquí en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, que tú te atreviste a provocar. Él va a darme la victoria. Quiero que leamos ahora 2 de Corintios 2:11. Hay cosas que debe saber un cristiano en victoria al estar en la batalla. Un cristiano en victoria no debe de ignorar nunca las maquinaciones del Señor. Por eso el 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un cristiano en victoria no está descuidado, está listo, está preparado, sabe, lee, ora, no ignora las maquinaciones del enemigo. Pero un cristiano que no está en victoria se descuida. Y como el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, prácticamente es presa de él, es presa del pecado,
expresa de muchas cosas que suceden en este mundo. Entonces, un cristiano en victoria no debe de ignorar nunca las maquinaciones del enemigo. Él está haciendo planes para tratar de destruir a la iglesia. Él está haciendo planes para hacer que usted peque. Él está haciendo planes para que dude de la palabra de Dios. Él está haciendo planes para que usted no camine en las promesas de Dios y las obtenga para su vida. Entonces es bien importante. Vamos a ver ahora también que un cristiano en victoria sabe que sus pecados fueron clavados en la cruz. Colosenses 2:14, quiero que lo busquemos ahí. Colosenses 2:14. Un cristiano en victoria entonces sabe que sus pecados fueron clavados en la cruz. Dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos nosotros, sin Cristo, por la naturaleza de Adán, somos pecadores. Y había un acta, un libro de obras y de pecado, donde están escritas todas las cosas que el ser humano ha hecho. Ahora, esta acta nos acusaba y el enemigo lo sabe y por eso la presentaba. Él también se le llama el acusador y se presentaba delante de Dios acusándonos de todas las cosas que nosotros hacíamos o habíamos hecho. Cristo, cuando fue a la cruz, tomó esa acta, tomó esa declaración de pecado y la clavó en la cruz. Y cuando nosotros creímos en Él, ahí quedaron clavados todos nuestros pecados. Ahí quedaron clavados todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Y Dios nos dio la victoria. Entonces, todo cristiano debe de saber y entender que Él, ¿verdad?, es libre porque Cristo lo liberó. Esa es parte también del nuevo pacto. Otra cosa, un cristiano en victoria sabe que el diablo es un enemigo que no tiene arma ya. Vamos a leer Lucas 11, 21, 22. Lucas 11, 21 al 22. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba. El hombre fuerte es nuestro enemigo el diablo. El hombre más fuerte es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz y al morir en la cruz le venció y le quitó todas las armas en que confiaba. Por lo tanto, nuestro enemigo es un enemigo desarmado. Ahora, ¿por qué hace tanto daño entonces? ¿Por qué se le achacan tantas cosas que provienen de él? ¿Por qué? Porque él tiene dos armas también que no son armas, pero las usa como arma. Es la mentira y el engaño. Él es padre de mentira. Es mentiroso desde siempre que se rebeló contra Dios. Y es un engañador, hace artimaña, o sea, que es un artista para hacerlo. Y nosotros tenemos que entender eso. Pero ninguna arma tiene él. Nosotros sí tenemos las armas espirituales. La Biblia nos dice que nos han sido dadas armas espirituales capaces de destruir fortalezas, de derribar argumentos, de echar fuera a todo tipo de espíritu que vengan en contra de las cosas del Señor. Nosotros los cristianos, que somos más que vencedores, sí estamos bien armados. Tenemos una armadura de Dios que ya hemos visto en prédicas anteriores, cómo el cristiano en victoria tiene que manejarla. Entonces tenemos, ¿verdad?, esta bendición en la vida de nosotros. Ahora vamos a buscar Colosenses 2:15. Un cristiano en victoria sabe que el enemigo está derrotado.
Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí fue el momento histórico donde el enemigo fue completamente derrotado. Triunfó Cristo sobre ellos en la cruz. Y esta victoria es de la que nosotros hoy estamos hablando. Es de la victoria que nosotros hoy vivimos en la presencia del Señor en la cruz. Ahora vamos a ver otro, Hebreos 2:14. Un cristiano en victoria sabe que el enemigo ya está destruido también. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Imagínense, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo es un ser destruido también. Mire, todo lo que vamos viendo es para que nosotros nos afirmemos en la fe. Son las promesas de la palabra de Dios. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Usted tiene que ver a la cruz, porque en la cruz es donde nosotros verdaderamente tenemos la victoria. Entonces podemos ver que el diablo también es un ser que ha sido destruido. Cristo lo hizo en la cruz. Veamos primera de Juan 3:8. Un cristiano en victoria sabe que las obras del diablo fueron deshechas. Ahora, no solo que el enemigo fue destruido, ahora las obras que él ha hecho también fueron deshechas. Y vamos a leer aquí primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer y destruir las obras del diablo. Entonces, el diablo hace obras de maldad. Cristo ya las deshizo en la cruz. Imagínense todo eso. Él está vencido, no tiene armas, ¿verdad? Sus obras ahora están deshechas por Cristo Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos también llevar a cabo todo esto y deshacer también toda obra que se presenta, que sabemos que nosotros que proviene del diablo, proviene del enemigo. Ahora veamos Apocalipsis 12:11. Un cristiano en victoria sabe que es un vencedor en Cristo. Dice la palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y han menospreciado su vida hasta la muerte. Entonces dice: y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los cristianos, aquellos que caminamos en victoria, los que hemos creído, le hemos vencido por la sangre del Cordero. Porque la sangre de Cristo fue la sangre del nuevo pacto. Fue la sangre que pagó el precio por nosotros en la cruz. Fue la sangre que nos liberó, nos justificó delante del Padre. Siempre que se mataban corderos en el Antiguo Testamento, la sangre era presentada delante de Dios para cubrir el pecado del hombre. En este caso, la sangre de Cristo no solo cubrió el pecado, lo quitó de una vez y para siempre. Lo echó al fondo de los mares y jamás se acordará Dios de él. Entonces podemos ver que nosotros somos más que vencedores. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Todas estas cosas, todas estas promesas, todas estas aseveraciones, el cristiano la debe de saber. Pero a mí me da tristeza cuando veo cristianos en depresión, cristianos que no salen de aquellas situaciones en que han caído, cristianos en pecado que continúan día a día, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Cristianos que su vida no es un testimonio. Dicen ser cristianos, pero toda su vida es
una cosa contraria a lo que ellos dicen y que profesan. Entonces nosotros debemos de tomar esta palabra para poder andar como dice Dios, como Cristo anduvo. Así deben andar los cristianos. Ahora, otro punto es, para los cristianos en victoria, tenemos autoridad contra el enemigo. Vamos a ver Lucas 10, 19, la autoridad que se nos ha dado. Si todavía lo que hemos visto anteriormente no te convence de todo lo que ya Cristo hizo y que nos ha dado la victoria, por eso mira la autoridad que también delega. Lucas 10, 19 dice, he aquí, os doy potestad es esa autoridad. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué nos dañará? Nada. Él no puede hacer nada contra los hijos de Dios. Está desarmado, está vencido, sus obras fueron deshechas, Cristo nos dio la victoria, la sangre nos cubre. ¿Qué más vamos a oír para salir adelante y presentarnos victoriosos? Aquí te dice, nada te dañará. Y te da autoridad para hollar, para pisar, significa eso. Serpientes y escorpiones son huestes espirituales de maldad, demonios. Y cualquier fuerza del enemigo no te puede tocar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Le pertenecemos a Él. Como hijos de Dios, Él decide sobre nosotros y nadie nos puede tocar si Él no lo permite. Eso es una gran verdad. Y es una promesa y herencia para los hijos del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender la autoridad que tenemos hoy. Antes nadie tenía autoridad para echar fuera demonios, por la naturaleza carnal y pecaminosa que nosotros teníamos. Cuando Cristo vino, su naturaleza no era pecaminosa, porque Él nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, como lo habían profetizado desde tiempos antiguos todos aquellos hombres de Dios que fueron profetas del Señor. Entonces, la naturaleza de Cristo no tenía pecado. Él tenía la autoridad y echaba fuera a los demonios. Pero cuando Él murió en la cruz, hizo todo lo que hizo por nosotros, también sucedió algo muy especial. Y quiero que tú lo mires en Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Quiero que lo mires ahí. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Quiero repetírtelo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora. Él no está diciendo cuando Cristo venga. Él no está diciendo cuando venga el juicio final. Él no está diciendo cuando vayamos al cielo. No, Él está diciendo ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Primero lo veremos como Él es. Y dice la palabra que seremos semejantes a Él. La semejanza es bastante parecido. Cuando usted pone en matemática, esto es igual a esto, 1 igual a 1, 2 igual a 2, entonces son iguales. Y eso solo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando dice semejante, es un igual con una rayita así como en forma de S, que quiere decir que tiene una apariencia bastante, pero bastante, es lo que se parece esta cosa a lo otro. Entonces nosotros vamos a parecernos mucho a Cristo, seremos semejantes a Él, pero la palabra de Dios nos dice que ahora somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa fue cambiada. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo, pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, pero nos dio vida juntamente con Él. Por lo tanto, esa naturaleza de muerte fue llevada en la cruz del Calvario.
Ahí la clavó el Señor. Pero la naturaleza nueva que nos dio es una naturaleza espiritual. Podemos decirle divina también, es espiritual. Es de naturaleza de hijos de Dios. Ahora, esta nueva naturaleza fue llenada por el Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo se nos dio autoridad, como lo vimos, y se nos dio poder. Y al darnos poder, nos dio una capacidad que antes no tenía el ser humano. Y quiero mostrarte qué es la capacidad que nos dio en San Marcos capítulo 16. San Marcos 16, versículo 17. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Fíjense bien, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y continúan muchas cosas más que podemos hacer. Entonces dice, estas son señales para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que tienen una naturaleza de hijos de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Solo los cristianos tienen autoridad en el mundo espiritual para deshacer las obras del diablo, como lo hizo Jesús, y para echar fuera los demonios. Ahora quiero decirte algo más importante. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, le dijo lo siguiente: de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Imagínate la promesa que nos está diciendo, que las obras que él hizo, nosotros las haremos. O sea, si él sanó a los enfermos, lo podemos sanar nosotros. Si él echó fuera demonios, podemos echarlo fuera nosotros. Si él oró por situaciones de milagros en la naturaleza, podemos hacerlo nosotros. Pero necesitamos venir a Dios el Padre, poner nuestra debilidad en Él para que Él nos haga fuerte, y esa fortaleza entonces nos haga actuar como verdaderamente cristianos en victoria. Quiero ahora más o menos decirte que hay 7 lugares donde el diablo no puede estar, pero es donde están los cristianos en victoria. Quiero irte narrando uno por uno. El diablo no puede estar en la luz. ¿Por qué? Porque él vive en las tinieblas. Él vive en el pecado. Y las tinieblas es donde él tiene algún poder. Pero él no puede estar en la luz. Él no puede entrar ahí. Y cuando los cristianos están en luz, el diablo no los puede tocar. Para que una persona pueda ser tocada, debe de estar en tinieblas. Pero si está en la luz, no lo puede tocar. Entonces el diablo no puede estar en la luz. El diablo no soporta la adoración a Dios. Por eso es que cuando los cristianos adoran, alejan la presencia del enemigo. Solo con la adoración, él sale, él se va. Él no puede estar donde hay alabanza, porque dice que Dios habita donde está la alabanza de su pueblo. Entonces, la alabanza también lo aleja a él de donde están los verdaderos cristianos. Ahora, él no puede resistir tampoco la oración. Y entonces, al no resistir la oración, él se aleja en los lugares donde se está orando. Por eso es que en los lugares donde se deja de orar, él puede llegar nuevamente y tomar algún lugar o hacer algo que antes no se le permitía hacer. También él no puede con alguien que está lleno del Espíritu Santo. Mantente lleno del Espíritu Santo. Si eres un cristiano en victoria, sigue lleno del Espíritu Santo. Porque la presencia de Dios que está en ti también te da la autoridad para echar fuera a ese espíritu o a esa situación que se está presentando. Tampoco él no puede estar donde hay un corazón perdonador. Él no se siente bien, odia a aquellos cristianos que perdonan. Él va en contra y se enoja contra alguien que tiene un corazón perdonador. Si tú tienes un corazón que perdona, estás lleno de la presencia de Dios también. Y la victoria siempre estará y Él se tiene que alejar.
También Él no puede estar donde hay un corazón de arrepentimiento. Un corazón de arrepentimiento es aquel que reconoce su pecado, reconoce que no está bien delante de Dios. Y entonces pide por salvación, pide la sangre de Cristo, pide el perdón del Señor que lo dio en la cruz del Calvario. Y como en todo eso que Cristo hizo en la cruz fue la derrota del enemigo, Él entonces no puede estar tampoco ahí. Y hay un montón de cosas donde los cristianos en victoria pueden estar y que el enemigo no puede estar ahí. Ahora, yo quiero decirte también en esto, Dios ya nos dio la victoria en Jesús. Caminemos como vencedores. ¿Usted ha visto alguna vez un ejército que entra a la ciudad, que viene de haber vencido al enemigo, que viene en victoria y entra cabizbajo, entra afligido, entra lleno de miedo, entra totalmente arrastrándose? Eso no es posible. Un ejército que ha tenido la victoria entra triunfante. Entra como cuando David mató a Goliat y Saúl destruyó a los filisteos. Cantaban, dice, danzaban delante de todo el pueblo y decían: Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Y todo el pueblo se regocijaba, todo el pueblo hacía fiesta. Un cristiano en victoria, entonces, mis hermanos, no puede andar cabizbajo, no puede andar derrotado, no puede andar con cara larga, no puede estar totalmente como que si no tuviera un Dios, un Señor. La fe es necesaria entonces. La palabra dice que el justo camina por fe, el justo vive por fe. Y todas estas promesas que hemos visto en la palabra de Dios son para ti, son para mí. Tengamos entendimiento y conocimiento de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Porque tenemos la victoria, somos más que vencedores en Él y Dios está por nosotros. Cuando leíamos un pasaje, recuerdo, en el libro de los Reyes, cuando Eliseo fue rodeado por un ejército enemigo, el criado estaba totalmente afligido, estaba completamente consternado porque miraba ejércitos alrededor de él. Eliseo le dijo: más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Si Dios es con nosotros, entonces, ¿quién va a estar contra nosotros? Yo quiero animarte para que seas un cristiano, pero un cristiano en victoria, no un cristiano derrotado. Quiero animarte para que te pongas en frente del Señor. Si has pecado, confiesa tus pecados delante de Él. Si has estado desanimado, pídele a Él fortaleza. No importa si tú eres débil, porque si eres débil pero buscas a Dios, se va a convertir eso también en una fortaleza para el Señor. Yo te animo en este momento para que tú puedas orar y puedas tomar una decisión de creerle a Él y de seguirle verdaderamente. Yo voy a orar en este momento. Primero voy a hacer una oración. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, es el momento que le entregues tu vida. Pero si ya eres cristiano, entonces vamos a orar para que esta revelación te venga al corazón y puedas levantarte y erguirte en la victoria de Cristo. Oremos en este momento. Repite conmigo. Si tú no has recibido a Cristo, haz esta oración conmigo ahora. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. He estado separado de ti, pero hoy me arrepiento y te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonarme, gracias por recibirme el día de hoy y gracias por hacerme hijo de Dios. Si tú hiciste esta oración, el Señor Jesús te ha perdonado y eres parte del pueblo de Dios. Quiero orar por los cristianos que quizás han andado en derrota y no en victoria.
Y también voy a orar al final por los cristianos victoriosos, para que vayan más de gloria en gloria. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, si algún hijo tuyo se ha desviado, o se ha caído, o ha sido engañado por el enemigo, pensando que está derrotado, yo ato y reprendo ese espíritu de mentira y engaño. Y te pido por este hombre o mujer, o joven o señorita, para que se levante hoy, para que tome la estafeta de la fe, para que crea la palabra de Dios y venga el Espíritu Santo sobre él o sobre ella y te llene en este momento. Se lleno del Espíritu Santo y rompe las ataduras y las cadenas del enemigo. En el nombre de Jesús, ordeno en este momento libertad para los cautivos, libertad para los oprimidos, libertad para los enfermos, libertad para aquellos que han estado totalmente en derrota. Ahora son libres en Cristo Jesús. Padre, también quiero orar por tus hijos que han estado en victoria, para que tú guardes su entrada y su salida, para que tú vayas delante de ellos y los lleves de gloria en gloria, para que ellos, Señor, crezcan más en ti y para que ellos te conozcan más y vayan de gloria en gloria y puedan llevar a otros a tu presencia y también a formar parte de un ejército grande y poderoso que no se va a dejar amedrentar por el enemigo. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Yo quiero bendecirte el día de hoy y que esta semana que viene y todo lo que viene en adelante, Dios te prospere y que tengas salud, como que también tu alma se regocije en el Señor. Dios te bendiga hoy.